Buenas tardes, amigos. En esta ocasión no solo voy a presentar las novedades literarias de noviembre, sino que además es un hecho histórico, es un acontecimiento, por lo menos para todos los que hemos trabajado en conseguir plasmar en papel las obras completas de Blavatsky, Collected Breeding. Esta edición en versión original en inglés, dirigida por Boris Dezirkov, sobrino nieto de Blavatsky, consta de 14 tomos y un 15avo, que es un índice, donde ha ido recogiendo durante muchísimos años todo lo que se ha podido encontrar de Blavatsky en revistas, periódicos, artículos varios, aparte de la doctrina secreta a día de hoy en 6 tomos de Isis sin velo, a día de hoy en 4 tomos, por las grutas y selvas del Indostán, el glosario teosófico, la voz del silencio, etc. Es decir, además de la inmensa obra que hizo Blavatsky, más conocida por el gran público, hay 14 tomos de unos 15, de unas 500 páginas cada tomo, bien organizado por años, donde está recogida toda la obra literaria conocida a día de hoy, porque hay elementos que se han perdido, que todavía no se han recuperado. Entonces, hace ya 10 años, ya en el 2003, intentamos lanzar una especie de ayuda internacional, de proyecto para recuperar estas obras, para que, dado que no tenemos financiación para estas cosas, pedimos ayuda a través de Facebook para ver quién podía traducir y ayudarnos, y más de 90 personas se sumaron al proyecto. Durante 9 años hemos estado trabajando en esto, hemos estado traduciendo, arreglando, maquetando, y los 14 tomos están a disposición de todo el mundo gratuitamente. Fue un proyecto con idea de darlo gratuitamente a la gente. Hay unos PDFs que se pueden descargar de nuestra página web del Grupo de Estudios Teosóficos de Valencia. Pero lo interesante es que entre esas 90 personas había teósofos, había no teósofos, había masones, había rosacruces, había wiccas, había gente de la antroposofía, de la escuela arcana, de rosacruces, gente simplemente aficionado. O sea, era algo maravilloso ver cómo todos estábamos unidos por la idea, ¿no?, por la labor de recuperar para los hispanoparlantes, ¿no?, estos 14 tomos, esta inmensa labor de Blavatsky durante toda su vida, ¿no? Entonces, ese proyecto se cumplió, pero nos faltaba publicarlo en papel. Hay mucha gente al que nos gusta los libros en papel, y tenemos la posibilidad de hacerlo en rústica o tenemos la posibilidad de hacerlo en tapadura. Es importante que todos los interesados se pongan en contacto con nosotros, porque dependiendo de la cantidad de gente que quiera los libros, pueden salir más baratos, o si hay menos gente pueden salir más caros, sobre todo los de tapadura. Los de tapadura pretendemos hacer una sola edición, o sea, cada tomo tendrá su versión en rústica y en tapadura, y para la tapadura, dependiendo de la gente que lo pida en esta primera edición, eso iremos haciendo para las siguientes ediciones. Calculamos que entre 30 o 40 libros. Lo hemos editado como solemos hacer nuestros libros. Creemos que con un tipo de letra grande, adecuado, que se lee bien, papel blanco, negro sobre blanco, bien maquetado. Hemos intentado seguir la versión original en inglés, incluso con las fotos, los textos, etc. Tiene no solamente todo lo que en estos años se ha ido recopilando, sino que al final cada tomo tiene
una especie de biobibliografía donde se habla de una serie de elementos importantes, de personajes de la época. Incluso alguno hemos puesto foto, siguiendo siempre la edición original, de manera que se parezca lo más posible a esa edición. La versión en rústica evidentemente tiene solapas, la tapa dura no, y como podéis ver, pues anuncian otros libros de Blavatsky, pero exactamente la tripa es la misma para un libro y otro. Esta es una muestra, entonces eso que veis ahí es un fallo que no ocurrirá en la versión final. Los libros ya están pedidos a la imprenta, no la cantidad definitiva, porque va a depender de lo que el público nos pida, de lo que nos pidáis. Y seguramente a final de noviembre, como mucho principio de diciembre, estarán disponibles. Porque el tomo 1 va a estar antes, seguramente en un par de semanas ya los tengamos aquí, pero el tomo 2, que no está aquí a la vista, este es el tomo 1 en rústica y en tapadura, el tomo 2 será, como veis aquí, con otra imagen, pero el mismo diseño, la misma maqueta. Entonces es posible que estemos a final de noviembre, principio de diciembre, tener los dos tomos en las dos versiones a disposición de quien lo quiera. Esto no solamente es un hecho histórico, es un proyecto titánico donde, repito, ha participado mucha gente con muy buena intención, pero es que además, sobre todo, gracias a la Sociedad Teosófica de Cuba y especialmente a Carlos Vicente Fernández, que los ha repasado. A ver, como participaron tanta gente, esto tiene que quedar claro, en la traducción participó muchísima gente, ¿no? Pues si había 90, pues unos 60, 70 eran traductores. Claro, cada traductor lo hizo como pudo. Había gente muy sabia, había gente que sabía mucho de teosofía y también de traducir del inglés al castellano. Y sobre eso había variantes de todo tipo, gente que era al revés, sabía mucho de inglés pero no sabía de teosofía, o sabían un poco de esto, un poco del otro. Entonces se hizo con la mejor buena intención, ¿no? Pero Carlos, de la rama de la Sociedad Teosófica de Cuba, los ha repasado todos, de manera que los ha unificado, los ha perfeccionado, los ha mejorado, haciendo una versión que no tiene nada que envidiar a la versión en inglés. Eso que tiene que quedar clara. No es esa primera versión que hicimos donde pues cada artículo había sido traducido por una persona distinta y eso pues se nota, no. Y luego a la hora de maquetar hemos cogido una serie de convenciones que se van a ir manteniendo durante todos los tomos. Entonces es una edición muy digna, tanto en traducción como en validación de los conceptos teosóficos que aquí se están vertiendo. No hay nada perfecto en esta vida, es posible que aún quede algún detalle, pero serían muy pocos. Empezamos con el tomo 1 y el tomo 2, repito, en dos versiones, y a partir de principio de año sacaremos el tomo 3 y 4 y así, cada 2 o 3 meses sacaremos 2 tomos hasta completar los 14. El tomo 15 no lo vamos a hacer porque es un índice analítico que consideramos que hoy en día no es necesario hacerlo. Además, cada tomo tiene un índice de contenido muy amplio, muy detallado, que permite al que esté interesado mirarlo e ir a la página correspondiente a disfrutar de ese texto. En el primer tomo hay además una especie de biografía de Blavatsky, de su vida, hecha por Boris de Zirkov. Hay un estudio de sus escritos. Cada volumen tiene su propio prefacio al 1, luego al 2, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que se parece lo más posible al original en inglés y consideramos que es algo que hacía falta tenerlo. La obra de Blavatsky lleva muchos años rondando por el mundo, pero no se había hecho una versión completa de todo su trabajo vertido al castellano, que creemos que los amantes de la sabiduría antigua, de la teosofía, lo van a disfrutar. Lo hemos hecho con mucho cariño, con muchísimo esfuerzo y
pues solo pedimos que aquellos interesados pues nos lo hagan saber lo antes posible, de manera que podamos hacer un pedido realista a la imprenta. Cuanto más gente esté interesada, más barato nos saldrá la imprenta y más bajo será el precio. Recuerda también que aparte está el envío, y el envío pues es hoy en día, como todavía no se ha inventado y puesto a difusión el teletransporte, pues hay que contar con los medios de transporte habituales, ¿no?, que son muy caros. Nosotros estamos en España, en Valencia concretamente, y enviar a España es relativamente barato y rápido, pero si hay que enviar a Europa, o hay que enviar a Portugal, o hay que enviar a Estados Unidos o a América del Sur, está un poco más complicado y un poco más caro. Y como además, dependiendo de los países, se puede conseguir un precio u otro, es conveniente que cuando nos los reservéis nos digáis en qué país vivís para poder haceros un presupuesto realista del costo. Bien, repito, estamos muy orgullosos de este trabajo. Era necesario hacerlo. Nos ha costado, repito, casi 10 años llegar hasta aquí. Aún nos queda un año para poder completar los 14 tomos, pero yo creo que cuando los tengáis en vuestra mano y los podréis disfrutar, y no solo por la parte estética, sino sobre todo por el contenido, vais a ver que valía la pena tener estas obras. Pues nada, novedades literarias de la editorial Dagón para noviembre, principio de diciembre. Muchas gracias por vuestro apoyo.